gracia soberana nos mantiene aquí aún, Señor. Gracias, Señor, por traernos a buscar un encuentro contigo, Señor. Por favor, habla a estos corazones, Señor, que tanto te necesitamos, Señor. Señor, se siente que tú quieres hacer grandes cosas, así que por favor muévete en tu pueblo, Señor. Danos la palabra necesaria en esta tarde, Señor, para vivir como a ti te agrada, Señor. Y por favor, hazme un lado, Señor. Mis hermanos, y incluyéndome a mí, venimos a escucharte a ti, Señor. Por favor, ayúdanos a verte desde una nueva perspectiva, Señor, a cambiar lo que tengamos que cambiar, a someternos a tu palabra, Señor, y salir glorificando tu santo nombre, que podamos decir que tú nos visitaste una tarde más, Señor, como lo hacías en el Edén. Así que, Señor, gracias una vez más, simplemente porque te dignes en visitarnos en esta tarde, Señor. Tu presencia es suficiente y nos presentamos para servicio, Señor. Bendice cada corazón en esta tarde, Señor, por medio del correr de tu palabra, y que todo sea para tu honra, tu gloria y tu alabanza. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Me acompañan a una escritura, hermanos, por favor, en sus Biblias? Es el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Hoy vamos a compartir algo que el Señor depositó en mi corazón de una manera muy fuerte hace ya casi 2 años, cuando yo estaba recién casado. Yo ya se los platiqué, le entregué mi matrimonio al Señor Jesucristo, y Él me llevó a estas escrituras de las que vamos a hablar hoy, porque yo entendí que con esa nueva vida que yo estaba entrando, yo tenía que cambiar mi mentalidad por la nueva vida que yo estaba a punto de comenzar. Entonces, en esta cita bíblica, a mí el Señor me mostró muy hermoso cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad, y por medio de esta escritura es que yo entendí esto. Amén. Entonces, Marcos capítulo 8, verso 15, ¿todos lo tenemos? Dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Verso 15. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Verso 16. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído pan. 17. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? En la Reina Valera 1977 dice: ¿por qué razonan? ¿Por qué razonan no tengo pan? Dice verso 17. ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? 18. ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no pueden oír? En la Reina Valera dice: tienen ojos, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, ¿verdad? Dice: ¿no recuerdan nada en absoluto? Verso 19. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. 20. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. Verso 21. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Que el Señor añada las bendiciones en cada corazón en esta tarde. Amén. Nuestro tema de hoy es levadura mental. Levadura mental. Hoy no está nuestro hermano Ricardo, ¿verdad? Pero sí todos sabemos o entendemos lo que es la levadura. La levadura es, para los que no sepan, es algo natural que está en la naturaleza, válgame, pero que para la cocina se utiliza para darle incluso sabor y color, pero sobre todo para expandir la masa, ¿sí? Exactamente, para fermentar la masa. Lo que hace la levadura es que en pocas palabras, lo que le hace a la masa es descomponerla
para que los elementos pesados se hagan más sencillos, y por eso la levadura lo que hace es crecer la masa, ¿sí? Yo nada más me puse a pensar esto cuando estaba estudiando, y creo que así trabaja el diablo. ¿Se ha puesto a pensar? Porque aparentemente el diablo le hace creer que está prosperando, aparentemente el diablo le hace pensar que todo está bien, que se le está multiplicando sus recursos, pero lo único que está haciendo es inflarle su vida, pero no está multiplicando nada, solo la está descomponiendo, porque eso es lo que hace la levadura. Al fermentarla, la fermentación es un proceso de descomposición, ¿sí? Entonces, cuando el enemigo viene y aparentemente estamos bien, pero no nos damos cuenta que es el enemigo, está descomponiendo nuestra vida, ¿sí? Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. El punto es que entendamos que la levadura es un compuesto que fermenta la masa e influye en toda la masa, ¿sí? Entonces, vemos aquí cómo Jesús les está diciendo a sus discípulos: hey, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero los discípulos, nuevamente vemos cómo es que la Biblia no impide dejar la actitud de la humanidad. En vez de que los discípulos vieran las cosas que Jesús le estaba queriendo decir, ellos empezaron a razonar. ¿Qué levadura? Oye, Juan, ¿y el pan? Yo me imagino a los discípulos, ahí lo acabamos de leer, estaban discutiendo entre sí. Yo me imagino a Juan diciéndole a Pedro diciéndole a Juan, ¿y el pan? Y acá Santiago, pero es que tú lo traías, ¿no? Entre los discípulos estaban discutiendo acerca de pan. Pero Jesús, el hermano Branham lo dice en el mensaje, que Jesús entendió lo que ellos estaban pensando, ¿sí? Y les dice, ¿por qué razonan no tenemos pan? ¿Sí? De hecho, fíjese lo que dice el hermano Branham en el mensaje Liderazgo del 65, párrafo 159, dice: sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Sin credo ni mundo. Jesús dijo: si usted ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en usted. ¿Ve? Y nosotros estamos tratando de mezclar eso y no puede hacerlo. Usted tiene que llegar a una cosa: creer. Dice, ¿usted va a creer en Dios y usted va a creer en su iglesia? ¿O usted va a creer en el mundo y usted no los puede mezclar? Y usted no puede agarrarse de las cosas viejas. ¿Se acuerda que hablábamos de los odres viejos? Usted no puede agarrarse de las cosas viejas que la iglesia hizo en el pasado. Usted tiene que tomar el mensaje de la hora. Aquí seguimos hablando un poco de cuando somos odres nuevos, pero ahora dejando el tema de odres, sino tocando el tema de levadura. El punto es que el Señor Jesucristo no está hablando de pan. El Señor Jesucristo está hablando de la manera de pensar de los fariseos y de Herodes, ¿sí? Lo que está diciendo Jesús a sus discípulos es: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que dejar esas ideas de fariseos, esas ideas de Herodes, esos credos de la denominación, esas ideas de los políticos, y no dejar que esa levadura, que esos pensamientos de ellos influyan en ustedes, porque la levadura influye en toda la masa. Entonces, si ustedes permiten que esos pensamientos influyan en ustedes, va a afectar toda su vida. Eso es lo que Jesús les está diciendo, ¿sí? Como dice Gálatas 5:9, esas falsas enseñanzas es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Esas falsas, ¿qué? Enseñanzas, ¿sí? Incluso las que se digan desde aquí, usted tiene que estar seguro en qué está creyendo, ¿sí? No en el ministro, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El hermano Branham en una total liberación, predicado en el 59, aquí está hablando precisamente de esta escritura, de cómo es que el Señor Jesucristo les habla de los fariseos, de la levadura, de los fariseos y de Herodes. Y de hecho aquí es donde el hermano Branham dice que si en la iglesia no se cree en apostar, ninguno debería apostar. Si la iglesia no cree en fumar, ninguno debería acercarse a los cigarros, dice. Si la iglesia no cree en beber, ninguno debería acercarse a esas botellas. Palabras más, palabras menos dice eso.
Incluso dice, ¿se imaginan a Jesús apostando? ¿Se imaginan a Jesús fumando? Pero el punto es que aquí el hermano Branham, párrafo 37 de Una Total Liberación, dice, si nosotros mismos nos entregamos completamente en su mano, entonces Dios puede vivir en nosotros. Luego nuestros pensamientos son sus pensamientos. Entonces, aquí Jesús con esta historia que estamos leyendo está hablando nuevamente de cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Entonces, al no meter esos pensamientos del mundo, de denominación, de credos, de lo que usted quiera, guste y mande, estamos evitando meter esa levadura que va a influir en toda nuestra vida. Y el profeta nos lo está corroborando. Cuando entramos en eso sin levadura, nuestros pensamientos llegan a ser sus pensamientos, ¿sí? Luego dice, mismo mensaje, párrafo 37, Una Total Liberación. Ahora, cuando nosotros no obedecemos eso, entonces no obedecemos a Dios y lo desagradamos. Y por lo tanto nuestra iglesia, aquí está hablando de nosotros, nuestra gente no puede prosperar. La iglesia no puede avanzar por cuanto estamos desunidos. Como dijo Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, algo tan sencillo como una desunidad tan sencillo está influyendo en toda nuestra vida como cristianos. Lo está diciendo el hermano Branham, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo qué significa que Jesús está hablando de la levadura de los fariseos y de Herodes? La levadura de los fariseos el pensamiento de los fariseos es que un sistema político resuelve todo. Para los fariseos es, tú no tienes la misma religión que yo, entonces tú estás mal. El problema es que tú no crees como yo. Para los fariseos el poder está en un sistema religioso, pero de sobra está decir, en las ciudades se dice en cada párrafo, que la solución no está en un sistema religioso. La solución no está en la denominación, o como se nos ha dicho ya muchas veces, si la denominación estuviera bien, ¿por qué no ha acontecido el rapto? Si ellos parece que están 1000 veces más bendecidos que nosotros, pues entonces ¿por qué no ha acontecido el rapto? Si ellos están bien, ¿por qué no ha acontecido el rapto? Y en nombre de la religión, en nombre de un sistema religioso se han hecho tantas atrocidades a lo largo de la historia. Por ponerles un ejemplo, en la historia, y la iglesia no le gusta hablar de esto, pero si tiene registro de las cruzadas, cómo es que los sacerdotes les mentían a los soldados y les decían, cuantos más cristianos mates y cuantos más que no crean como nosotros, el problema es que ellos no creen como nosotros, los fariseos, entre más maten, más segura tienen su salvación. Y mataron más de 5 millones de personas en las cruzadas, en nombre de un sistema religioso, ¿sí? No me van a dejar mentir, las personas que se dedican a cosas ilícitas en este país son bien catoliquísimos, ¿sí o no? Con sus ¿cómo se llaman? Con los que rezan, sus rosarios bien colgados y la Virgen María en cada carro y cada casa que tienen, pero ¿cómo viven? ¿Qué hacen? Porque ellos creen que un sistema religioso los va a salvar. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Cuidado con esa levadura. Un sistema religioso no es la solución, ¿verdad? Y la levadura de Herodes, ¿qué simboliza? Tampoco un sistema político tiene la solución, ¿sí? Herodes es un sistema político, ¿sí? Y los que creen eso es que la solución está en un sistema político, que los políticos van a resolver todo, que el próximo presidente ahora este sí es el bueno. Y está de sobra decir que todo es la misma porquería, ¿sí o no? Que los del PRI, PAN, PRD es la misma porquería, nomás que se llaman diferentes pero actúan igual, ¿verdad? Entonces Jesús les está diciendo, tengan cuidado con la levadura de un sistema religioso y con la levadura de un sistema político. La solución no es la religión y la solución no es la política. Yo soy la solución, dice Jesucristo. La solución para el mundo soy yo, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si usted me dice, ok Daniel, pero a mí no me interesan ni la religión ni la política me interesa, ok, pero hay otras levaduras, hay muchas levaduras. ¿Se acuerdan? No sé si se recuerdan cuando hablamos un poquito de cómo derrotar el miedo y hablamos acerca de abandonar el espíritu de la época.
eso es una levadura. Y tocábamos el ejemplo de David cuando peleó contra Goliat, cómo es que todo Israel creía en Dios, pero el sistema de la creencia de la época no era adorar a Dios, era miedo a Goliat. Incluso el rey Saúl tenía miedo a Goliat. Llega David, un niñito, dice el hermano Branham de como 16 años, ¿quién es este filisteo incircunciso? Porque el hermano Branham lo dice en preguntas y respuestas, él venía con la unción del Espíritu Santo, no con el espíritu de la época, no con la levadura del miedo a Goliat. Él venía con la unción del Espíritu Santo. Y la levadura del sistema político llamado Saúl en ese momento le dijo, ok, si vas a pelear contra él, bueno, ponte mi armadura y pelea con mi espada. Otra vez, el sistema religioso y el sistema político queriendo influir en David. Pero David dijo, ¿esto qué? El hermano Branham dice que esto es tipo del PhD y los títulos que usted pueda tener. Deshágase de eso, dice el hermano Branham. Quédese con la unción de su Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjese lo que el hermano Branham dice en Eventos Modernos Aclarados por Profecía del 65, párrafo 37. Nuestros sistemas denominacionales y diferencias y cosas han puesto levadura en nosotros. Y esto y aquello y el mundo y la moda, todo eso es levadura. ¿Sí? Y sigue diciendo, se ha vuelto que casi es Hollywood por todos lados. Entonces también lo que influye Hollywood, lo que influye el entretenimiento, quítale Hollywood y póngale Televisa. Quítale Televisa y póngale Netflix. Todo eso es levadura mental. Todo eso influye en su vida. ¿Sí? Eso finalmente llegará a ser como una Inglaterra. ¿Qué significa esto? Si usted escucha más mensajes o los lee, puede ver que el hermano Branham hace mucha referencia en varios mensajes, ahorita no recuerdo cuáles, de que lo peor que él vivió en su tiempo fue lo que él vio en Inglaterra. Incluso yo me recuerdo de un ejemplo que puso de que en un parque público en Inglaterra vio cosas que no deberían ocurrir en público. ¿Sí? Y dice, por eso dice que pronto será como Inglaterra, y dice, y habrá llamamientos al altar que serán una vergüenza por la levadura mental. Como el hermano dijo, ¿cómo se puede hacer para que el pescado suba al barco? O sea, en pocas palabras, no se puede. Lo acabamos de leer, no puede servir al mundo y seguir al Señor Jesucristo al mismo tiempo. En otro mensaje ahorita lo vamos a leer, como el hermano Branham dice, no puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Mamón es un demonio, ¿sí? Entonces, hasta que nos deshagamos de ese espíritu de la época, de esa levadura de la época, Dios no nos puede dar de su Espíritu Santo. Porque aunque es una película, aunque es un sistema de Netflix, aunque solo es una novela, un poco de levadura leuda o pudre toda la masa. Fíjese, Jezabel, cara pintada del 56, párrafo 45. Se ha probado, Dios todavía está visitando a la gente hoy. ¿A quién ha visitado el Señor Jesucristo? ¿Sí? De esto se está hablando el hermano Branham. Por eso es que a mí me gusta decir que nosotros no creemos un mensaje, nosotros somos parte de un mensaje. ¿Sí? Entonces aquí el hermano Branham nos está hablando a los que nos ha visitado el Señor Jesucristo. Luego dice, Dios está en su iglesia tratando de purgar la cosa, de sacarle la levadura. Él está mandando mensajeros, señales y maravillas y milagros y todo tratando de probar que Él les ama y que los quiere limpiar. Deshágase de esto aquí. Todo ese comportamiento, quejándose en casa, quedándose en casa los miércoles, en noche de culto de oración para mirar esas cosas ridículas de Hollywood, dice que se ha casado con 4, aquí está hablando de que preferimos quedarnos a ver novelas. Yo no sé cuáles hayan sido las novelas del tiempo del hermano Branham, pero aquí está hablando de que esos programas son ridículos, ¿sí? Que la levadura que nos meten en esos programas es, no importa que usted tenga 3, 4, 5, 6, 7 maridos, usted siga buscando el amor, ¿verdad? No pasa nada. Si no funciona, hasta lo ponen bíblicamente, Dios es amor. Y en la vida tú tienes que buscar tu felicidad.
Pero un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos de, no, en pocas palabras, tenemos que cuidarnos de no permitir que pensamientos o formas de pensamientos influyan en nosotros. Lo dice el hermano Branham, usted no puede evitar que los cuervos vuelen alrededor de su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido, ¿verdad? Eso sería la práctica de que no deje que los pensamientos influyan en usted, ¿verdad? Por ejemplo, algo que Jesús nos enseña de cómo piensa Él, y creo que es uno de los ejemplos supremos de cómo es que Jesús piensa, es la oración del Padre Nuestro. Una de las frases del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea, piensa como se actúa en el cielo, para que así actúes en la tierra, ¿sí? Y nomás se lo paso ahí de paso, la denominación lo dice mal. No sé si se ha puesto a pensar. Exactamente al revés. El diablo es tan sutil que solamente por poner o cambiar el orden de una frase, no me va a dejar mentir, los que han sabido de sectas, incluso satánicas, etcétera, ¿cuál es su símbolo? ¿Una cruz invertida? Entonces, ¿qué cree que está así? ¿Qué cree que simboliza? Que el diablo volteó el Padre Nuestro. Un poco de levadura leuda toda la masa. Están orando al diablo, pero es el Padre Nuestro, pero está volteado. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces Jesús con el Padre Nuestro, correcto, hágase tu voluntad primero en el cielo, para que así actúes en la tierra, ¿sí? Lo hablábamos la otra vez. Que lo que sea en el cielo corresponda con lo que está en la tierra, y no al revés. Primero es el cielo, y el cielo interviene en la tierra. Así ocurren los milagros, ¿sí? Un milagro es algo que por lógica no debió haber ocurrido, pero es cuando el cielo interviene en la tierra, ¿sí? Como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad que sí? Entonces, hay que poner nuestra mirada, también la palabra lo dice, hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, ¿verdad que sí? Entonces los discípulos empezaron a discutir entre sí. Híjoles, es que Jesús se enojó porque no traemos pan. Ay, pero pues es que, pues sí es cierto, pero es que Jesús se despertó bien temprano, ¿cómo íbamos a obtener tiempo para hacer el pan? Y el hermano Branham lo dice, cómo es que él percibió sus pensamientos y les dice: ¡hey! ¿Por qué razonan? ¿Qué no se dan cuenta que el pan para mí no es un problema? Y los pone a hacer cuentas. Aquí este sería un buen ejemplo de cómo es que las matemáticas en Dios funcionan. Para el humano no tiene lógica, pero para Dios 1 es igual a 1000. Para Dios 1 es igual a 100, por eso dice su palabra que Dios te multiplica el 100 por 1. Para Dios 1 es igual a 100, para nosotros es de, ¿1 igual a 100? Pero ¿cómo que 1 igual a 100? Y Jesús los pone a reflexionar en las matemáticas celestiales. A ver, cuando había 5000, ¿y cuántos panes teníamos? 5. Ok. ¿Y cuántas canastas sobraron? 12. Ok. Y cuando alimenté a 4000, ¿cuántos panes teníamos? 7. ¿Y cuántas canastas sobraron? 7. Y ellos se quedaron, ajá, pero no traemos pan. ¿Qué no entienden todavía? El pan no es un problema para mí, dice Jesús. Si necesitamos pan, el Padre me va a hacer que lo multiplique otra vez. No pasa nada, ¿sí? Entonces, el punto al que queremos llegar es que los milagros tienen el propósito de renovar nuestra mente, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Los milagros, su propósito principal ni siquiera es darle la bendición. Sí, Dios quiere bendecirlo, pero el propósito principal del milagro no es bendecirlo, es cambiarle la mentalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando haces un milagro, lo decimos ahorita con el Padre Nuestro, así como en el cielo, también en la tierra. Un milagro es cuando aquí en la tierra algo no está saliendo conforme a ti no te conviene, conforme tú necesitas una bendición, y el cielo, con tu fe,
enternece, como nos dijo el hermano Eduardo el miércoles, enterneces al Señor y el cielo interviene en la tierra. ¿Para qué? Sí, para darte un empujoncito, una ayuda, pero principalmente para que cambies tu manera de pensar, ¿sí? ¿Cuántos hemos experimentado un milagro de que Dios nos multiplique el pan? ¿Sí? Yo, por ejemplo, la primera vez que yo experimenté eso fue cuando hace unos 5 años más o menos, mi mamá estaba ahí, era en casa de mis papás, teníamos invitados, era reunión en la anterior iglesia donde íbamos, y mi papá, ya saben cómo es, invitó a 5, 6, 7, 10 hermanos. El problema fue que no fueron 10 hermanos, fueron 30 o 40, mi mamá se debe de acordar. Hubo 3 tiempos en la mesa, de que eran tantos los hermanos que aquí unos hermanos estaban comiendo mientras otros estaban allá en el compañerismo en la sala y otros estaban en la cochera y ya terminaron de comer, hermanos, es que todavía faltan algunos de comer y se paraban y el que sigue, los que siguen. Hubo tres tiempos de hermanos que fueron al compañerismo con nosotros. Mi mamá se va a acordar y no me va a dejar mentir. Mi papá, por mucho que haga de más, pero ¿qué va de tener una mentalidad de hacer para 10, 15 personas a que alcance para 30 o 40? Y yo me acuerdo bien cómo yo era el mesero, entonces yo me acuerdo bien cómo él me daba los platos y yo los llevaba, y él me daba los platos y yo los llevaba, y mi papá seguía sacando, y seguía sacando de una olla que ni siquiera era la más grande, era una olla mediana, ¿verdad que sí, ma? Me acuerdo que era sopa de mariscos, ¿verdad que sí? Y mi papá seguía sacando y seguía sacando. Terminaron de comer todos los hermanos y todavía nos quedó. Yo comí de esa bendición, de esa multiplicación de los panes, una semana más, ¿sí? Y, no, y como a mí me gusta decirlo, Dios no hace milagros en el pasado. ¿Qué está haciendo hoy presentemente? La semana pasada estábamos con mis suegros, mi hijo estaba un poquito malito con el virus de manos, bocas y pies, se pidió oración, gracias a Dios ya Dios lo libertó, pero mis suegros hicieron carne asada, y ahí estaba también mi mamá y mi papá, y mi suegro también es como mi papá, él hace un poquito de más, pero ¿qué va de comprar carne para mis 2 suegros, mis 2 papás y sus 5 hijos, que son 10, 11, 12 personas? Pero llegaron hermanos de su iglesia y no llegó un hermano, no llegaron 2. ¿Cuántos llegaron? ¿Como 8? ¿Otros 10 hermanos más o menos? Llegó media iglesia, de la iglesia de con mi suegro. Y mi suegro ya estaba todo y hijo, ve, le decía a mi cuñado, ve y cómprate más carne. Fue a la tienda, no había carne, ya no había nada. Y mi papá bien tranquilo, no pasa nada. Se fueron, así quedó, ya era noche y quedó carne. ¿Sí o no? Quedó carne y mi suegro le decía a mi papá, es que yo no sé cómo es que yo no esperaba a los hermanos y cómo es que lo multiplicó. Y mi papá bien tranquilo, ¿usted cree que es la primera vez que Dios me multiplica la comida? Con una determinación. Ahora, le voy a decir algo. Usted, le vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces Dios le ha multiplicado el pan? ¿Cuántas veces usted dijo, no la voy a armar con lo que me queda en la despensa y le queda para una semana más? ¿Cuántas veces un hermano le ha regalado dinero? ¿Cuántas veces toda clase de esos milagros de provisión? ¿Les ha pasado que les aparece dinero en el pantalón? ¿Les ha pasado? Pues les tengo una muy buena noticia. Como nosotros ya experimentamos ese milagro, no tenemos derecho de volver a razonar no tengo pan. Porque esos milagros no fue solamente para bendecirnos, fue para que el Señor cambie nuestra manera de pensar y como los discípulos, ¿por qué razonas no tengo pan? Ya no tenemos el derecho, se lo voy a repetir, usted ya no tiene el derecho de volver a decir, Señor, no tengo para comer, ya no puede, porque Dios ya le multiplicó, ya le dio los milagros, no puede volver a quejarse, no tengo pan. Solamente clame al cielo y Él se lo va a multiplicar. ¿Sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso?
si se va a quedar con una frase, le recomiendo que se quede con esto. Si usted le permite a Dios cambiar su manera de pensar, entonces usted va a cambiar su manera de vivir, ¿sí? Es más, lo voy a decir con otras palabras. Cuando usted le pide un milagro al Señor, sí, Dios se lo va a dar, y sí, la fe actuando y todo lo que ya hemos hablado, y Dios no nos deja, y todo lo que ya sabemos. Pero lo principal de eso, lo principal de su milagro no es bendecirlo, es que Dios quiere cambiarle su mentalidad. Lo leímos con el hermano Branham al principio, para que nuestra mente sea la mente de Cristo. Y no traigo aquí la escritura, pero todos conocemos la cita bíblica donde dice que tenemos que llegar a tener toda la mente de Cristo, no nomás el área de los milagros. ¿Se acuerda cuando hablamos de los caminantes de Emaús que ellos lo veían como un profeta y como un hacedor de milagros y como un maestro? Pero Jesús no es solamente un profeta, no es solamente un hacedor de milagros. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, no vea a Jesús como un mesero de milagros, lo hablábamos la vez anterior. Usted tiene que ver a Jesús como su Señor, su Salvador, ¿sí? Y eso automáticamente tiene que cambiarle la mentalidad, y ya lo hablamos a más no poder, y los milagros van a ir atrás de usted. Usted ni se va a preocupar, ¿sí? Entonces, y esto aplica para absolutamente todo. Quítele el pan, póngale su matrimonio, ¿sí? Si usted le dice, Señor, bendice mi matrimonio, ¿qué tal si Dios lo que quiere es que usted cambie su manera de ver su matrimonio? No, hermano, es que el problema es mi esposa, es bien chismosa y no me deja hablar y siempre quiere hacer su voluntad. No. Ya lo vimos en Efesios, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios bendice el matrimonio? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Pero hermano, mira, es el problema, ¿eso reflejará a Cristo? ¿Eso va con la instrucción de Efesios? Entonces, esa no es la manera en que Dios lo va a bendecir. Es que usted cambie su manera de pensar respecto a su esposa, que usted cambie su manera de pensar respecto a su esposo. El milagro no es que Dios bendiga su matrimonio, es que usted cambie su mentalidad acerca del matrimonio. ¿Para qué? Para que pensemos como Cristo, ¿sí? Usted no tiene que ver a su esposo como un holgazán que no trabaja y que ni siquiera me toma en cuenta para nada. No. Eso refleja a Cristo. Esposas, respeten a sus maridos y sométanse. Eso reflejará, pero el problema es mi marido. Otra vez, el milagro no es que el Señor bendiga a su esposo, es que usted cambie su mentalidad acerca de su esposo. Ese es el más grande milagro, que cambiemos nuestra manera de pensar, que no permitamos que esas levaduras leuden toda nuestra vida, nuestro matrimonio. Señor, bendice mis finanzas. ¿No será que usted tiene que cambiar su manera de pensar acerca del dinero? Sí, porque lo dice en Proverbios 24, verso 3 y 4. Fíjese, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Verso 4, mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riqueza y objetos valiosos. Entonces su milagro no es que Dios le multiplique, su milagro es que cambie su manera de pensar acerca del dinero. El milagro es que usted vea las finanzas, el dinero, el pan, los recursos, como Él lo ve. No como el mundo le dice, y estamos a punto de entrar en una recesión, dicen todos los países. Entonces, ahorita es cuando realmente vamos a tener que poner esto en práctica, ¿sí? Entonces, cada que Dios nos hace o nos regala un milagro es para cambiar nuestra manera de pensar. Eso es como lo leímos con el hermano Branham. Él nos está limpiando de toda levadura. ¿Cómo? Al cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Como piensa Él, ¿sí? Y fíjese bien, lo voy a decir más claro, ni siquiera como piensa el profeta. El profeta fue el profeta y él tiene su lugar. Nuestro pastor tiene su lugar y él tiene su manera de pensar. Yo tengo mi lugar y tengo mi manera de pensar. Pero ¿cómo es que él le está depositando sus pensamientos en usted? En usted, ¿sí? A lo mejor, como yo pienso,
no es como usted piensa o como usted piensa, pero si Él colocó ese pensamiento en usted, aunque usted y yo no estemos de acuerdo, seguimos siendo hermanos, seguimos adorando al mismo Dios, porque doctrina no separa al hombre, ¿verdad que sí? Espíritus. Entonces, ¿se ha puesto a pensar que somos muy buenos para aprender? Aprendemos a trabajar, aprendemos a discutir, aprendemos a pelear, aprendemos a manejar, aprendemos a combinar la ropa, aprendemos a ser papás, ¿sí? Por ejemplo, yo, cuando recién nacido mi pequeño, nació bien chiquito, bien flaquito, pues de mí, ¿verdad? Porque pues así estoy yo. Y yo lo agarraba con tanto cuidado, y es más, yo hasta le hacía así, no vaya a ser que se me rompa mi bebé de cristal. No, hombre, ahorita ya lo agarro y lo sangoloteo y le hago y lo pongo. ¿Por qué? Porque aprendí que los bebés son bien resistentes. Hasta más que uno no les pasa nada. ¿Verdad que sí? Mi esposa tuvo que aprender a ser mamá. Yo me recuerdo como el día que nació mi pequeño, mi esposa todavía ahí medio atarantada por las medicinas que le pusieron y la raquia y todo eso, se lo dieron para que le diera de pecho por primera vez. Y mi esposa no sabía, no se lo podía acomodar. Mi suegra tuvo que ir y ayudarle a acomodárselo porque no sabía. Ahorita ya vamos en el carro y el niño se le para y se le sienta y se le voltea y hace y deshace. Yo me tardo 15 minutos en cambiarlo, mi esposa en 10 segundos. A ver, tú eres bien lento, yo lo cambio. Porque aprendió a ser madre. Entonces, somos buenos para aprender, ¿verdad que sí? Ahora, no vaya a confundir, somos malísimos para cambiar, pero somos buenos para aprender, ¿verdad? Entonces, si aprendemos a interactuar con este mundo, si aprendemos las cosas terrenales, ¿por qué no aprendemos las cosas celestiales? Es más importante aprender las cosas celestiales. ¿Cómo funciona el cielo? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo quiere Él que nos comportemos? Y le tengo noticias, eso es más fácil. Eso es mucho más fácil, porque aquí, Ave María, dame puntería y a prueba de error y acierto. Con Dios, Él nos va llevando de la mano. Él nos dice, mira, así, yo voy contigo y mira, si no sabes, mira, aquí dice cómo, aquí dice cómo le hagas, ¿sí? Es más fácil aprender lo espiritual que lo terrenal. ¿Por qué nos complicamos tanto entonces? Esa es una pregunta retórica para que se la lleve y la reflexione. ¿Por qué nos complicamos tanto? Por rebeldes. Entonces, cuando aprendemos pues sí, cuando aprendemos cómo funciona el reino de los cielos, o si usted se pregunta, ok hermano, me queda claro, pero entonces ¿cómo podemos aprender cómo funciona el reino de los cielos? Cambie su manera de pensar. Así de sencillo. No me va a dejar mentir los que leen y leen la Biblia. Se podría decir que 2/4 partes de la Biblia habla de la mentalidad. Lea la Biblia otra vez con este enfoque. Ya lo habíamos dicho. Si usted lee la Biblia con el enfoque del profeta, toda la Biblia habla del profeta. Si usted lee la Biblia con el enfoque de Jesucristo, toda la Biblia habla de Jesucristo. Lea la Biblia pensando en cómo cambiar su manera de pensar, toda la Biblia le cambia su manera de pensar. Desde Génesis 1:1, en el principio Dios creó. ¿Cómo es que creó? Así no se razona la Biblia. Dios creó, amén. ¿Cómo? Yo no sé, pero Dios creó. Y Apocalipsis, en el rapto, pero es que ¿cómo va a ser el rapto? Ok, métase a Cristo, ¿va a ser el rapto? Amén, y yo voy a estar ahí, ¿verdad? Así de sencillo, cambie su manera de pensar, ¿sí? La señal de nuestro hermano Branham del 63, párrafo 52. Ustedes no pueden tener levadura. Cuando esta marca entra en su hogar, esta señal con S mayúscula, o sea, cuando el Espíritu Santo lo sella, dice, bueno, no dice, pero de esto está hablando, ustedes no pueden tener levadura en ella. Eso es. Ustedes no pueden amar a Dios y a Mamón. Mamón es un Dios. Y de hecho, Mamón también es una forma de pensar. Es el Dios de las riquezas de este mundo. ¿Sí? Entonces usted no puede amar las riquezas de este mundo, dice el hermano Branham, y al mismo tiempo quererle servir a Dios. No se puede. Hasta está el dicho mundano, el que trata de servirle a dos amos, a uno le queda mal o algo así, dice el Chavo del 8, ¿verdad? Usted no puede servir a Dios y a Mamón.
al mundo, dice el hermano Branham, al mismo tiempo. Todos los cuidados del mundo, todos los cuidados y secretos y sus pleitos y sus diferencias, ustedes deberían estar viendo a Jesucristo. Entonces, yo no sé cuáles son los retos que usted va a enfrentar. Yo supe cuáles eran los retos que yo me iba a enfrentar el día que me casé. Por eso es que yo le dije al Señor, Señor, voy a entrar a una nueva vida, por obvias razones tengo que tener una nueva manera de pensar. Porque con cada nuevo reto, con cada nueva prueba que el Señor le permita o que el diablo le tiente, usted necesita una nueva forma de pensar. Lo dice el hermano Branham, llegaron 5 matrimonios con él y a los 5 les dio 5 soluciones diferentes, pero era el mismo problema de los 5, pero les dio 5 soluciones diferentes, porque ante cada situación tenía que renovar su manera de pensar. No dice el hermano Branham, yo muero todos los días. Obviamente es su manera de pensar, moría todos los días. ¿Por qué cree que Dios le dijo, tú tienes que ser más sincero? ¿Más sincero todavía? Santo Señor, pues ¿dónde nos deja a nosotros? ¿Verdad? Entonces yo no sé qué pruebas usted va a enfrentar, pero en cada prueba usted necesita una nueva manera de pensar. Y si no es así, ¿cómo es, hermano Pablo? Échele ganas, ¿verdad? Porque sígale remando a ver hasta dónde llega, ¿verdad? Entonces lo más importante es renovar nuestra mente, ni siquiera los milagros, sino que el milagro renueve nuestra mente, ¿verdad que sí? Entonces, si usted vuelve a tener una escasez de pan, ya no es Señor, no tengo pan, es tengo al hacedor de pan conmigo. La próxima vez que usted tenga, que no le alcance el dinero, tengo al dueño del oro y de la plata. La próxima vez que usted no tenga salud, tengo al sanador desde antes de la fundación del mundo. Que me falta de su Espíritu Santo, lo tengo a Él. La próxima vez que nadie le hable, pero Él me quiere hablar. ¿Qué estás escuchando de Él? Pero es que los hermanos ni siquiera me hacen caso, pero Dios te está viendo a ti. Mi mamá me lo decía el otro día, ella se recordó del testimonio de una hermana que estaba, no recuerdo si es una denominación, pero el caso es que había un coro que estaba cantando angelicalmente y ella se sentía mal y ella en su corazón decía, Señor, es que yo cómo te voy a cantar ante esos cantos angelicales, y que Dios le respondió, ¿de cuáles cantos me hablas? Yo solo te escucho a ti, ¿sí? Entonces Dios está poniendo su vista en usted, lo vuelvo a repetir, no en el milagro que usted le está pidiendo, en usted, ¿sí? Como dice Joel 3:10, y esta escritura, Joel 3:10, es para cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Fíjese, Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros haces, para que el débil diga, fuerte soy. ¿Cómo que espadas de los asadones? Un asadón no sirve para pelear. Esos utensilios son para la siembra y la cosecha, para el campo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Cambia tu manera de pensar y lo que para ti no funciona, para mí es instrumento útil. Con eso te voy a dar la victoria. ¿Por qué es que Moisés le ganó al ejército más poderoso de su tiempo con un palo viejo? ¿Sí? Porque ese era su asadón, pero Dios lo usó como la espada del rey. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés cambió la espada. Moisés cambió el utensilio. Moisés le pudo haber dicho, Señor, me estás mandando contra el ejército más poderoso, y si me cambias la vara, pues aunque sea una espadita, ¿no? Pues oye, Egipto. No, Moisés cambió su manera de pensar y Dios obró. Dios abrió el mar, Dios sacó agua de la roca, Dios hizo tantas maravillas por un palo, porque era la espada del rey. Amén. Entonces, cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Vamos a los puntos prácticos. Si usted me pregunta, ¿cómo puedo renovar mi manera de pensar? Sí, hermano Toño, ¿me ayudas a leer una escritura? Marcos 8, por favor.
Marcos 8, verso 18. ¿Cómo cambiar nuestra manera de pensar? Jesús nos dice cómo. No es como yo le diga. Aquí no importa lo que yo diga. Es como Él dice. El jefe no soy yo, el jefe es Él. Y al jefe se le obedece porque Él es el jefe y punto. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, ¿me ayudas? En Marcos 8, verso 18. Yo te digo hasta dónde. Hasta ahí, hermano. Puedes tomarte asiento. Gracias. La Nueva Traducción Viviente: ¿tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? Ahí está cómo cambiar nuestra manera de pensar. Ver y oír hace referencia al discernimiento. Los que leemos las Escrituras podemos ver que en los 2 libros de Samuel y en los 2 libros de Crónicas, a los profetas se les llama videntes u oyentes, ¿sí? Usted ha visto en el libro de el primer libro de Samuel, cómo es que Samuel era niño, su madre lo llevó con Elí para servirle al Señor. Samuel no sabía nada de Dios y se fueron a dormir, y Samuel, niño, escucha: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: sí, sí, sí. Y se fue con su amo Elí. ¿Me habló, amo? Yo no te hablé. Vuelve a dormir, hijo mío. Y ahí va. Y otra vez: Samuel, Samuel. Me habla mi amo. ¿Me hablas, amo? Yo no te hablé, hijo mío. Regresa a dormir por 3 veces. Y Elí entendió: le está hablando Jehová de los ejércitos. Y le dijo: hijo mío, cuando vuelvas a escuchar que te llama, tú responde: he aquí tu siervo escucha. Samuel era un vidente y un oyente, ¿verdad que sí? De hecho, si lo quiere ver más claro, que no lo diga yo, sino que todo hombre sea mentiroso y la Escritura sea veraz. Primer libro de Samuel 9:9. En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía: vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, está hablando de Moisés, y le dijo: Moisés, Moisés. ¿Y qué respondió? Heme aquí. Era un oyente, ¿verdad? Ahora, eso no solamente es para los profetas. La última vez dijimos: si para usted actualmente no es la voz audible, está bien, no se frustre. Al leer la Escritura, Dios le está hablando. Al escuchar al profeta, Dios le está hablando. Con un pensamiento persistente que no lo deja en paz, es Dios hablando, pero asegúrese que es Dios hablando. Y ya lo dijimos la otra vez, tiene que cuadrar perfectamente con la Escritura y con el mensaje, si no, no es Dios. Aunque sea la Escritura y el mensaje, si no cuadra o deja otra instrucción fuera, no es Dios. Aquí es el siguiente paso: tenemos que llegar a escuchar la voz audible del Señor. ¿Cómo? Pregúntele a Él, que mejor Él se lo revele, para que lo escuche a Él, ¿sí? Pero tiene que, como lo dijimos, nos vamos a equivocar, no se preocupe, se va a equivocar. A veces va a ser el diablo, a veces van a ser los tacos que le hicieron daño, a veces va a ser su propia prudencia, pero con la práctica usted va a saber: esto es Dios, esto no es Dios, uy, esto es el diablo, con permisito, esto es Dios, ¿sí? Pero eso es con la práctica, ¿sí? Ahora, Mateo 7:24, fíjese, Mateo 7:24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aquí nos está hablando a nosotros. Esto ya no es para el profeta, esto es para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios. Santiago 1:22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, ahí está la instrucción otra vez, ¿sí? Para que llegue a la bendición. Pero no la obedeces, sería como ver su propia cara en un espejo. 24. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. 25. Pero si miras, ahí está hablando otra vez de ver y escuchar. ¿Qué no ven? Dice el Señor Jesucristo. ¿Qué no oyen? Aquí Santiago está repitiéndolo. Si vemos y escuchamos, pero no ponemos en práctica, no sirve de nada, ¿sí? Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí está la instrucción otra vez.
¿Quieres que el Señor te bendiga? Obedécele. Santiago, el libro de Santiago se conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces esto habla de escuchar a Dios, de ver a Dios, de percibir a Dios, habla de un discernimiento. Tal vez yo no soy la persona correcta para decirlo, pero mis papás y sobre todo mi esposa se los puede decir. Ha habido ocasiones donde yo he escuchado la voz audible del Señor. Ya se los platiqué cuando hablamos del plan dentro del plan. Y cómo es que yo escuché la voz audible de, con ella te vas a casar. Fue una instrucción, ¿sí? Pero, y hay otras ocasiones donde no es la voz audible. Ya les platiqué mi testimonio en la Universidad Panamericana de que una voz que no fue la voz audible me dijo, no hagas eso, ¿sí? Entonces, sí tiene que ser la voz audible, pero si usted aún no llega, no se frustre, va a llegar y tiene que llegar, ¿verdad? Y si no es escuchar o ver a Dios, si no es el discernimiento, entonces hay dones del Espíritu Santo. Hay don de profecía, hay don de lenguas, hay don de sabiduría, don de ciencia. Pero en pocas palabras esto habla de un discernimiento, ¿sí? Y hoy no se van a escapar, hermanos, ¿sí? Entonces, si usted me dice, pero hermano, yo no escucho la voz y pues yo no he escuchado nunca la voz audible y tampoco he sentido eso, pues, ¿y a mí qué? Muy sencillo. Hermano Toño, ¿me ayudas a seguir leyendo? Nadie se va a escapar hoy. Marcos 8:18. Por favor. Hasta ahí. No recordáis. Entonces, ver y oír. Pero si usted no ve y no oye, todos podemos recordar. Ahí lo dice el Señor Jesucristo. ¿Qué no ves? ¿Qué no oyes? ¿Qué no recuerdas? Entonces, si usted todavía no llega a escuchar y ver, pero sí puede recordar. Todos podemos. Aquí nadie tiene Alzheimer, ¿verdad? Entonces esto es para usted. Usted puede recordar, ¿sí? ¿Usted sabía que la memoria es una disciplina? La memoria correcta es una disciplina. ¿Por qué es una disciplina? Porque el diablo siempre llega a quererle recordar todo lo malo. ¿Te acuerdas cuando pecaste la vez pasada? ¿Así vienes al culto? ¡Qué vergüenza! ¿Tú crees que los hermanos no se dan cuenta de que agachas la mirada? ¿Tú crees que los hermanos no te escuchan cuando lloras? ¿Así vas a ir a la iglesia? Y el enemigo ahí está diciéndole y recordándole. ¿Te acuerdas lo que hiciste el verano pasado? ¿Te acuerdas cómo es que te equivocaste? ¿Cómo es que le hablaste feo al hermano? ¿Te acuerdas el chisme que hiciste y no has arreglado? ¿Te acuerdas que no has diezmado? Y ahí está el enemigo, ahí está recordando todo lo malo. Pero es una disciplina, tiene que ser con un dominio propio. Señor, yo recuerdo tus maravillas, tus bondades, tus misericordias, tu gracia que me diste en la cruz. Recordar es una disciplina para el Señor, ¿sí? Todos tenemos memoria. Tu mente se renueva cuando recuerdas las cosas correctas. ¿Por qué un poco de levadura? Si recuerdas las cosas incorrectas, eso va a influir en toda tu vida. Pero si recuerdas las cosas correctas, el Señor también cambia tu vida. El Espíritu Santo renueva corazones. Nuestro Señor Jesucristo resucita mentes, ¿sí? No va a resucitar solamente cuerpos en el día final. Ya resucitó tu mente hoy. Ya resucitó tu mente para que pienses como Él. Preguntas y respuestas del 61, párrafo 94. Aquí el hermano Branham también está hablando de esta escritura de los fariseos y Herodes, de la levadura. En el párrafo 95 dice, en otras palabras, él quiso decir esto: si ustedes vieron a Dios proveer y hacer un milagro, escuche, esto es para usted, hermano, ¿no podrá Él hacer un milagro otra vez? ¿Ven? Si en otras palabras dice, él quiso decir esto: si Él los salvó de una vida de pecado, o sea, acuérdese de dónde lo sacó Dios, ¿no podrá sanar su cuerpo? No recuerdan, dice el hermano Branham, cuando eran pecadores y cómo Él levantó sus almas en fe para creer. Dice, ¿no podrá Él hacer igualmente algo grande por usted otra vez?
O sea, recuerde lo correcto. ¿No podrá Él hacer el milagro o algo más por usted? Dijo, y fíjese, el hermano Branham lo dice, aquí está con signos de admiración, preguntas y respuestas del 15 de octubre del 61, párrafo 95, y lo reitera con signos de admiración. Recuerden, recordar es una disciplina, ¿sí? Entonces, ver y oír, si usted todavía no está en ese punto, pero sí puede recordar, tengo una memoria sujeta al Señor Jesucristo. Señor, yo no quiero que el enemigo me recuerde cuando pequé, mejor recuérdame cómo me salvaste otra vez en la cruz, como si usted fuera un niño. ¿No le ha pasado a los que tienen niños chiquitos que va ahorita ya mi pequeño es adicto a los libros, así de pequeño como lo ven, pero ahorita veníamos a la iglesia, ¿sí o no, ma? Y mi esposa se tardó 5 segundos en seguirle leyendo el libro, pegó un gritote porque no le estaba leyendo. ¿Cómo son los niños? Papá, ¿me lees este libro? Y se lo lee. Terminó de leerlo y ¿qué le dice? ¿Me lo lees otra vez? Y usted, ya hijo, ya duérmete. Y él, pero yo quiero que me lo leas otra vez. Así tenemos que ser con Dios. Señor, yo no me quiero acordar cómo me raspé con los otros niños el otro día. ¿Me puedes recordar cómo me salvaste otra vez? ¿Me puedes contar la maravillosa historia de tu crucifixión y tu resurrección otra vez? Señor, es que no me es suficiente. ¿Me puedes volver a contar aquí? Mira, aquí otra vez. Por favor, cuéntamelo otra vez. Así tenemos que ser como niños. Por eso la Biblia, que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Fíjese, Santiago 1, 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, sino tienen que ponerla en práctica, ¿verdad? ¿Práctica cómo? Con la disciplina de recordando lo correcto. ¿Sí tiene sentido? Entonces, 3 cosas prácticas de cómo recordar que están en esta escritura. 1, recordar que Dios ya ha hecho algo por ti, ¿sí? Él siempre ha hecho algo por ti, desde darte la vida, ya hizo algo por ti, desde mantenerte en gracia hasta el día de hoy. ¿Cuántos levantamos la mano de que el Señor nos multiplicó el pan? Dios ha hecho algo por ti, ¿sí? ¿Cuántas veces te habrá librado de que te atropellen? ¿Cuántas veces tú ni siquiera habrás sabido y comiste algo envenenado y no te hizo daño? ¿Cuántas veces nos habrá salvado de la muerte con caernos en el baño y ni siquiera sabemos? Entonces, a todos nos ha bendecido o dado milagros en el pasado. Fíjese lo que dice Salmo 77, verso 10 del 10 al 12. Y yo digo, este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí. Pero fíjese lo que dice el verso 11, esto es para la novia y para usted. Verso 11 de Salmo 77. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho. Oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Sí están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Recuerde lo que el Señor ya ha hecho por usted. Muchas de las respuestas que usted está pidiendo hoy están en las cosas que Dios ya hizo por usted ayer. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Si usted está en un problema hoy, si usted está en escasez hoy, si usted tiene un problema hoy, si usted tiene una enfermedad hoy, tal vez Dios ya le dio la solución ayer. Acuérdese cómo es que el Señor lo bendijo. Otra vez, usted ya le multiplicó el pan, ya no tiene derecho de volver a decir no tengo pan. Si el Señor ya lo sanó, no tiene el derecho de volver a decir estoy enfermo. Si el Señor ya le multiplicó el dinero, no puede volver a decir no puedo diezmar. Amén. Incluso hay momentos donde la vida nos hace pensar que incluso Dios pudiera estar en nuestra contra. Patrañas, hermano, eso no puede ser posible. Lamentaciones 3:16. Me hizo masticar piedras, dice el profeta que escribió Lamentaciones. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz. Y está hablando de Dios, no está hablando del enemigo, está hablando de Dios. Y ya no recuerdo lo que es la prosperidad. Yo exclamo, dice, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. ¿Cuántos hemos estado ahí? ¿Sí? Este profeta escribió todo un libro de lamentaciones.
Pero fíjese lo que dice Lamentaciones 3, verso 21. No obstante, aún me atrevo. Ahí está la determinación, ahí está la fe, ahí está su convicción, ahí está si el Espíritu Santo está obrando en usted. Me atrevo. ¿A qué se atreve usted con Dios? ¿A qué se está atreviendo usted con Dios? El profeta que escribió todo un libro de Lamentaciones, verso 21, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, verso 22, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminarán, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Verso 24, me digo, fíjese, me digo, nada más se lo dejo por encimita, el más grande predicador que usted va a tener en su vida no es el profeta, no es su pastor, es usted mismo. Lo vuelvo a repetir, el más grande predicador, quien más le va a dar la revelación del Señor Jesucristo, no es el profeta, es usted mismo. Lo que usted se predique a sí mismo, lo que usted se diga a sí mismo, cuando usted cambie su mentalidad con respecto a la mentalidad de Cristo. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con todos los que dependen de Él. ¿De quién depende usted? Yo dependo del Señor Jesucristo. Entonces, aquí el profeta, se me olvida el nombre del que escribió el profeta de Lamentaciones, Jeremías, siempre lo confundo con Ezequiel. Jeremías está diciendo, los que dependemos de Él es bueno. Pero me está haciendo comer piedras, pero Él es bueno. Porque estoy recordando que Él ya fue bueno. Incluso, no lo tengo ahí escrito, pero si usted sigue leyendo, dice, yo siento como que Dios es un oso que me quiere devorar, pero Él es bueno. Porque recuerdo las misericordias que Él ya tuvo conmigo. Él sigue siendo bueno con aquellos que lo buscan. Yo, cuando me casé, antes de casarme, 2 días antes de casarme, mi única preocupación era, Señor, yo no me quiero alejar del mensaje. Yo he creído fielmente en tu profeta y no quiero, yo no lo estaba haciendo así, yo no estaba hablando así, yo estaba con moco tendido y Señor, yo no quiero alejarme de tu profeta, pero es que Señor, todo se ve en mi contra y la denominación y mi esposa es de la denominación, pero yo he creído en tu profeta, Señor. Y yo recordé, y Él me puso en mi corazón, como te hablé a ti de mi profeta, así voy a hablarle a ella. ¿De qué te preocupas? Si ella es predestinada, me va a creer. ¿Qué prefieres? ¿Que me crea a mí o que te crea a ti, humano? ¿Qué prefieres? Yo prefiero que le crean a Él, ¿sí? Porque recordé cómo es que Él me mostró la revelación del mensaje, ¿sí? Y otra vez, tal vez no soy yo la persona correcta para decirlo, mi esposa lo puede decir, pero de aquí tenemos que ser sinceros. Mi esposa me ha dicho a mí entre ella y yo que ni siquiera lo que ha escuchado en la iglesia le ha abierto los ojos para creer en el profeta. Ella literalmente me dijo, si yo he creído en el profeta es por cómo Dios me habla a través de ti. Y yo, Señor, la gloria es para ti. Eso era algo imposible para mí. ¿Usted cree que yo puedo darle revelación a alguien? ¿Usted cree que yo puedo obligar a alguien a que crea en el profeta de la séptima edad? Es Él y su gracia soberana. Dice el hermano Branham en el mensaje, no recuerdo si es el mensaje que haces aquí o llegó Jesús y llamó, pero dice que la gracia soberana llega y toma control, toma posesión, ¿sí? Entonces, si usted se pregunta, Señor, ¿cómo voy a salir de este problema de mi matrimonio? Recuerda lo que el Señor ya hizo por ti. Señor, ¿cómo voy a salir de este problema financiero? Recuerda lo que el Señor ya hizo por ti, ¿sí? Punto 2. Entonces, el 1 era, recuerda lo que el Señor hizo por ti. 2, recuerda lo que Dios ya ha hecho por tus hermanos.
Si usted me dice, por eso les dije, hoy nadie se va a escapar. Si usted me dice, hermano, pero es que yo, la verdad, mi pasado está terrible. Toda mi vida la he pasado mal. ¿Qué voy a recordar de mi pasado? Ni siquiera mi familia es cristiana, son drogadictos, borrachos. ¿De qué voy a recordar? Pero tienes una familia en Cristo. Aquí estamos. ¿Sí? Somos tu familia. Y te amamos. Y queremos estar juntos allá con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tienes una familia en Cristo. ¿Verdad? Fíjate lo que dice segunda carta de Corintios 8, del verso 1. Es el apóstol Pablo hablando a Corintio. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias aún están siendo probadas con muchas aflicciones, bla, 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 bla. ¿Se fijó? Es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. ¿Pero de quién les está hablando? De los macedonios. Tienes una familia en Cristo. Si no tienes nada bueno que recordar, fíjate lo que Dios está haciendo entre el pueblo. ¿Cómo bendijo a tu hermana que está a tu lado justo ahorita? ¿Cómo ha bendecido a tu hermano que tienes a tu lado ahorita? Si no tienes nada bueno que recordar de tu pasado, fíjate lo que Dios está haciendo en tu hermano. Pero desafortunadamente lo tenemos que decir, somos bien envidiosos. Señor, ¿por qué bendijiste a aquel hermano? Ni viene, según yo, ni diezma ni ofrenda, ni miembro de la iglesia debe ser. ¿Por qué lo estás bendiciendo? Y uno aquí está firme. ¿Por qué no me bendices a mí, Señor? Envidiosos, envidiosos, ¿sí? Pero, nuevamente, cuando el Señor hace un milagro, es para renovar tu mente. Entonces, si el Señor bendijo y le dio un milagro a tu hermano de al lado, es para que tú renueves tu mente, tu fe se fortalezca y digas, Señor, si tú lo hiciste por mi hermano, también lo puedes hacer por mí. Tú eres bueno, dice Lamentaciones, en los que ¿qué? Los que confían en Él. En 1 Corintios 16 también habla de que Pablo les está diciendo, ahorita estoy en la iglesia de Éfeso y el Señor está haciendo grandes maravillas aquí, pronto estaré con ustedes, pero me voy a quedar hasta la Pascua porque aquí el Señor ha abierto grandes puertas. Otra vez, está hablando Corintio de lo que Dios ha hecho en otras iglesias. Ahorita no recuerdo en qué escritura lo dice, pero también Pablo menciona que no se limiten en dar para la obra del Señor, dice, y empieza a hablar, como la iglesia fulana de tal, que lo ha dado todo por la obra de Cristo, ustedes deberían de dar para la obra de Cristo, y esto es para probar su fe en Cristo. Imagínese que nuestro pastor se parara acá y dijera, hermanos, el hermano fulanito de tal, en su iglesia los hermanos vendieron sus carros y vendieron sus propiedades y así compraron la iglesia. Ahora yo voy a probar su fe en Cristo. Vendan todo lo que tienen y con eso vamos a hacer nuestra iglesia. Uy, más de uno se va. Más de uno va a decir, el hermano Eduardo se denominó, quiere nuestro dinero. ¿Cuánto necesitamos a un Pablo hoy en día? Que con una convicción llegue y diga, aquella iglesia tiene más fe que ustedes. ¿Ustedes qué van a hacer? Aquellos no están quejándose. ¿Ustedes por qué se quejan? Necesitamos a un Pablo de hoy en día. Por eso a mí me gustan las predicaciones que raspan. Fíjense, el único lugar provisto por Dios para la adoración, del 65, párrafo 109. La piedra de corona está clamando, gracia, gracia. Ha pasado de la muerte y de los credos a la palabra viviente del Dios viviente. El único plan provisto por Dios para su edad y sus hijos, ¿para cuál? Para su edad. ¿De cuándo está hablando? De hoy. Esto es para usted, hermano, esto es para usted, novia. Dios para su edad y sus hijos en la edad de la palabra. ¿Cuál es la edad de la palabra? Ellos son vivificados por el Espíritu como una chispa que ha sido encendida por algo para darle vida. Y ahora están sentados en lugares celestiales. Y dice, tiempo presente, ya vivificados y sujetos a toda promesa de la palabra. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que usted, siendo parte de los genes de Dios, parte de la palabra, junto con otros hombres, otra vez, ¿qué está haciendo Dios en otros hombres? ¿Qué está haciendo el Señor en el resto de su cuerpo? ¿Sí? ¿Qué está haciendo Dios en los demás hermanos? Con los que usted también va a compartir
la gloria celestial con ellos, ¿sí? Junto con otros hombres, siendo también parte de la palabra de Dios, si se sientan juntos y manifiestan el cuerpo entero de Cristo sin levadura en medio. ¿Ve? ¿Usted de qué está hablando, hermano Brown? ¿Usted de qué está hablando, hermano Toño? Usted nos está hablando a nosotros. ¿De qué está hablando, hermano Pablo? No hay levadura entre ustedes, sino solamente la palabra, estando sentados en lugares celestiales, en la puerta, en donde Él ha puesto su nombre, Cristo Jesús. Entonces, si Jesús hizo algo por su hermano, también es bueno para hacerlo por usted. Amén. Y si usted me dice, hermano, pero es que la verdad yo no tengo historias en mi familia, y la verdad soy bien envidioso y no veo los milagros de mis hermanos, le digo, no se va a escapar hoy, ¿sí? Fíjese. Josué 1:5. Bueno, mejor nos vamos a saltar esto para ya no meternos en controversias. Pero si usted me dice que usted no tiene nada bueno que recordar de su pasado, si usted que no ve los milagros en la iglesia ni en sus hermanos, entonces recuerde lo que Dios ha hecho en la Biblia. Recuerde lo que Dios ha hecho en el mensaje, ¿sí? Porque usted no solamente tiene una familia espiritual con nosotros, esto es su legado. Aquí tiene historias, testimonios, pensamientos del Señor, de todo lo que Dios ha hecho a través de toda la historia. Abraham es su pariente, Moisés es su pariente, y si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con usted. Amén. Fíjese, preguntas y respuestas del 61, párrafo 95. Esto es lo que leímos arriba cuando el profeta dice con signos de admiración, recuerden, dice, como él cuando ellos cruzaron el mar rojo, hablando de Moisés, Dios abrió el camino de esa manera e hizo que el mar rojo se abriera. Y ellos pasaron, llegaron al otro lado, y tan pronto que se les terminó el agua empezaron a murmurar. ¿Eso es correcto? Tan pronto como el pan se les terminó empezaron a gritar, no tenemos qué comer. ¿Ven? Dijo, ¿qué no han considerado el milagro del mar rojo? No pasaron cuando llegaron allí, todos estaban en un aprieto ante el mar rojo. Y dijeron, oh, vamos a morir, los egipcios están sobre nosotros. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Dijo. ¿Quién hirió la tierra con plagas allá? ¿Quién conservó el sol brillando en Gosén? Ven, debemos recordar estas cosas, dice el hermano Branham. Recuerden que Dios es Dios. Aleluya, dice nuestro hermano Branham. Eso es todo. Él todavía es Dios. Ciertamente Él puede hacer cualquier cosa. Entonces, si usted no tiene nada bueno para recordar en su pasado, no tiene nada para recordar con los hermanos, pero tiene toda una Biblia para recordar lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos testimonios el hermano Branham contó de todas las maravillas que Dios hizo a través de él? Los camiones salían repletos de muletas y utensilios de hospitales por los milagros. Si Dios pudo hacer eso con su profeta, lo decíamos la otra vez, solo está que la novia obedezca la instrucción del profeta y los milagros van a suceder. ¿Y cómo vamos a obedecer la instrucción del profeta? Hay 1500 mensajes para que le obedezca. ¿Sí? Salmo 100, ya vamos a ir terminando. Salmo 119. Salmo 119, verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios. ¿Cuáles? Estos, hermano. Estos testimonios usted debe tomar por heredad. Dice el salmista David, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Lamentaciones 3:24, ya lo leímos. Me predico a mí mismo, el Señor es mi herencia. Entonces tú tienes que ver lo que Dios ya ha hecho en las escrituras, en el mensaje. Dios hace cosas nuevas cada mañana. Entonces no tienes excusa, como decíamos, no puedes volver a decir no tengo pan, no puedes volver a decir el Señor no ha hecho nada. El Señor está muy callado, Dios está todo menos callado. Dios no puede estar quieto, ¿sí? Él se mueve a la velocidad de la palabra. Nuestros sentidos no nos permitan verlo,
es cosa de sus sentidos, pero Dios está todo el tiempo haciendo, bendiciendo, tocando corazones. ¿Usted por qué no lo ve? ¿Sí? Yo toda la vida tuve una levadura mental. ¿Cuál levadura mental? Ya se los he platicado. Yo siempre supe que el Señor me llamaba, pero dije, no, Señor, yo no soy el tipo de predicador. ¿De qué les voy a hablar? No tengo los grandes testimonios, no tengo la gran vida. Esa era mi levadura mental. No tengo el tipo, yo no soy para hacer eso. ¿Cuál es su levadura mental? ¿Cuál es su pensamiento que lo aleja del Señor Jesucristo? ¿Cuáles sus argumentos que lo separan del Señor? Esa era mi levadura. ¿Cuál es su levadura? Entonces yo lo invito a que usted tome por herencia esta palabra. Tome por herencia el mensaje. Usted no cree en un mensaje, usted es parte del mensaje. Tome por herencia el mensaje que vino desde el mismo trono. Es su herencia, hermano, lo hablamos la otra vez. Si usted recibió a su profeta, usted ya es digno. Trabaje por esa dignidad. Yo en lo personal tomé como herencia el libro Jeremías 1, por eso prediqué, la primera vez que prediqué fue de Jeremías 1, porque fue lo que yo tomé como mi herencia personal. Dice Jeremías 1, verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Cuando yo le dije, Señor, yo no tengo el tipo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo con mis argumentos, pero Señor, ¿de qué les voy a hablar? Señor, soy un niño, ¿de qué les voy a hablar? Y el Señor me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esa es mi herencia, eso lo tomé como mi heredad personal. Y cuando yo le seguí tomando argumentos, pero Señor, ¿yo qué voy a hacer? Me llevó a Lamentaciones. A primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de todo, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es mi herencia. Yo lo invito a que usted lea la Biblia, a que usted lea el mensaje y tome algo como su herencia. Porque cuando usted esté derrotado por la calle de la amargura, usted acuérdese de esa herencia y usted diga, si el Señor lo hizo por Jeremías, si el Señor lo hizo por Moisés, si el Señor libró de tantas cosas al hermano Branham, si lo vindicó como nunca se ha vindicado un hombre en la historia, si el Señor Jesucristo vino y pagó por mí, ¿qué no podrá hacer hoy en día? Si estamos a punto de llegar al rapto, hermano, ¿quiere irse en el rapto? Renueve su mente. Porque para poder volar por los cielos, encontrarnos con Él, necesitamos renovar nuestra mente. Con esto, pero en los cielos, Señor, ven Señor Jesús. No, ¿cómo le vamos a hacer? Renueve su mente. La otra vez yo mencioné, lo dije mal, que el Señor pone la mesa para nosotros y que nosotros le serviríamos la mesa en las bodas del Cordero. Lo dije mal. Porque el hermano Branham dice en Escogiendo una novia que él ya tiene todo preparado allá. ¿Sí? Pero cuando la Biblia dice, ven Señor Jesús, es porque nosotros ya tenemos todo preparado aquí, ¿sí? Es porque nosotros ya renovamos nuestra mente, ya estamos en completo equilibrio, en completa correspondencia, porque el Espíritu y la esposa le dicen, ven Señor Jesús, ya cambié toda mi mentalidad, aquí está el Espíritu no puede estar donde haya levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Vamos a hacer una oración. Que Dios los bendiga. Padre bendito y omnipotente, gracias por estas palabras de vida eterna, Señor. Como dijo tu apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Hoy pudimos habernos quedado a ver el partido, a ver la novela, a ver el Netflix, Señor, simplemente a descansar. El mundo ha tomado este día como que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero exactamente es viernes y nuestro cuerpo sabe que tenemos que venir a tu encuentro, Señor. Así que, Señor, toma en cuenta nuestro esfuerzo, Señor, limpia nuestra mente de levadura, Padre Celestial. No permitas que ni una pizquita del mundo, que ni una pizquita de pensamientos incorrectos leuden nuestra vida hacia contigo, Señor.
Señor, bendice a mis hermanos 1000 veces, al 100 por 1, Señor, con tus matemáticas que para nosotros no cuadran, pero es mejor que no cuadren porque para nosotros 1 más 1 es 1, pero para ti 1 es igual a 200, 300. Bendícenos con tus bendiciones, Señor. Cambia nuestras mentes, renueva nuestros corazones, Señor. Queremos irnos en ese rapto ya, Señor. Renueva nuestras mentes para ir y volar hacia tu presencia, Señor, para poder declarar que el Espíritu y nosotros, tu esposa, te llamamos, ven, Señor. Señor, la honra y la gloria es para ti. La honra y la gloria es para ti, Señor. Mora en nuestros corazones y no salgas nunca más, Señor.